Él obró, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios venció la tumba con poder y gloria real, resucitó. Jesús, hoy a la diestra de su Padre Él está. Gloria a Dios. Vive hoy, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan bien? Muy bien. Yo creo que también van a escuchar bien perritos por allá afuera porque están haciendo mucho ruido. Pero bueno, espero que no nos desconcentren ahorita. ¿Sí? Sean todos bienvenidos. Como se han dado cuenta, a través de los cantos, ¿verdad?, que hemos podido entonar. El día de hoy estamos de manteles largos, porque el día de hoy recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No es una fecha exacta, todos lo sabemos. No nos vamos a pelear por eso, ni vamos a entrar en discusión con nadie, porque si es hoy, o fue ayer, o mañana, o es en mayo, en junio, en septiembre. El Señor resucitó un día, y esa es una realidad. Es una realidad, es algo que tiene que llenarnos de gozo, es la base de nuestra fe, hermanos, y es por eso que hoy estamos aquí reunidos, por su gracia, porque nosotros, por nuestra propia conducta, por nuestros propios méritos, nuestros hechos, nuestras obras, nuestra inteligencia, nuestras habilidades, no podríamos haber conseguido integrarnos a la familia de Cristo, integrarnos al pueblo de Dios, ser parte del reino de Dios. Entonces, el día de hoy precisamente vamos a hablar acerca de la resurrección. Ya leíamos en la introducción, ¿verdad?, esa porción de Lucas, donde habla precisamente de los hechos. Habla de los hechos de la resurrección como tal. Es un hecho histórico y hemos estado hablando precisamente acerca de que nuestra Biblia tiene diferentes facetas, ¿verdad? Nuestra Biblia tiene un aspecto histórico, un aspecto profético y un aspecto práctico para nuestras vidas. Entonces, cada vez que nosotros leemos la Escritura, debemos buscar esta información en ella. Primero, identificar a quién está dirigido el pasaje que estamos leyendo. En segundo lugar, ubicarlo en el contexto histórico, geográfico, a quién se le dijo, cuándo se le dijo, dónde se le dijo. Y por último, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Y no es que la Biblia tenga muchas, no es que luego decimos, ¿no? Todos tenemos una interpretación distinta de la Biblia. Discúlpeme, la Biblia se entiende como está escrita de manera literal, porque se escribió en un momento histórico, se escribió en un momento en el tiempo, ¿verdad? Entonces, así como fue escrita, así la leemos y así se entiende. Que nosotros la podamos aplicar de diferentes formas a nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros podamos tomar de ahí enseñanza cuando viene la palabra de Dios ahí en la Escritura y nos dice algo a nosotros. Esa es la parte hermosa de tener una relación con Dios, que el Espíritu Santo nos habla a través de la Escritura y Él nos dice qué es para nosotros y nos dice cuál es la voluntad de Dios también en nuestras vidas y para cada una de nuestras familias, de nuestros países, del mundo en general. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de este evento culminante, de este evento hermoso, de este evento precioso, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La historia
Ya la leímos y les voy a pedir que vayamos allí para tenerlo como un antecedente. Vamos a Lucas capítulo 24. Busquen Lucas 24 en los versículos, vamos a leer los versículos del 1 al 9. Pero antes de eso, quiero que busque otro pasaje también en su Biblia, que es Isaías capítulo 53, versículo 10. Hoy es el tercer mensaje, la tercera conferencia, la tercera predicación acerca de este tema, el camino de la cruz. El camino de la cruz. 3 R's, que hoy vamos a revelar la tercera, que bueno, no tiene mucho que revelarse porque ya lo dijimos desde el inicio del servicio. Hablamos en la primera entrega acerca de responsabilidad. Y recuerda usted lo que dice Lucas 9, ¿no? Y decía a todos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hablamos acerca del ministerio de Jesús, hablamos acerca de esos 3 años y medio de ministerio, en los que tuvo un año de inauguración de su ministerio, ¿verdad? Tuvo un año de popularidad y tuvo un año de oposición. Y llegamos a este punto en el que hablamos acerca de su muerte y crucifixión la semana pasada, ¿verdad? Hablamos acerca de su muerte y con su muerte hablamos de la segunda R. ¿Por qué hablábamos de responsabilidad en la primera parte? Porque el ministerio de Jesús nos compromete. Él vino a cumplir el propósito de su Padre, que era que todos los hombres sean salvos. Bueno, es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces vino su Hijo y cumplió ese propósito también. Siguió con ese propósito del Padre, porque dice Juan 3:17, ¿no? Que Él no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y Él se lo transmite a sus discípulos en la Gran Comisión, ahí en Mateo 28, donde les dice: vayan por el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todas estas cosas que yo les mando. Entonces, ese propósito se transfiere a nosotros, por eso nos compromete, porque ahora nosotros somos embajadores de Cristo, nosotros somos ministros de ese mensaje de reconciliación. No el pastor, no el misionero, no el evangelista, sino todos y cada uno de aquellos que decidimos creer en Cristo, reconocerle, confiar en Él como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Por eso nos responsabiliza. En la segunda entrega hablamos de su crucifixión y muerte y hablamos de la R de redención, porque Él nos redimió, porque Él nos compró con su sangre preciosa que fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Fuimos redimidos con R. ¿Se acuerdan de los trabalenguas con R, verdad? Pues hablamos de redención, de ser redimidos, de ser rescatados, de pagar un precio por nosotros. Y en uno de los tantos versículos que veíamos, revisábamos 1 de Pedro 2:24, que dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados o curados, algo así dice. Y habla de sanidad, ¿no? Habla de sanidad, pero de la sanidad espiritual, habla del perdón de pecados, ese pasaje. Habla de que seremos perdonados de nuestros pecados a través de la sangre de Jesús. Y esa es la segunda R, redención. Y hoy vamos a hablar de la tercera R, que es, ¿qué? Dijimos que hoy el Señor resucitó. Y ahí en sus reacciones tiene este conito de fiesta, porque hoy estamos de fiesta. El Señor Jesús resucitó. Diga amén, ponga su conito de fiesta, aplauda. El Señor resucitó. Y eso es todo para nosotros los creyentes. Eso es todo para nosotros los que nos decimos cristianos. Entonces, vamos a adentrarnos en este tema que es la base de nuestra fe, como les repito, y estamos de manteles largos. Estamos de fiesta. El Señor resucitó. El Señor no se quedó clavado en esa cruz. El Señor no se quedó muerto. El Señor resucitó al tercer día. Déjeme acercarme. ¿Ya tiene ahí su Biblia?
busque primero Isaías, porque es el versículo clave que vamos a estar usando en esta tarde. Escribió el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 10. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo acabamos de decir, 1 Timoteo 2:4, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Está hablando de Cristo, está hablando del Mesías sufriente. Y vea lo que dice, algo muy, muy importante. Hoy estamos hablando de eso, ¿verdad? Repasando lo que dijimos la semana pasada, que dice, puesta su vida en expiación por el pecado, por el perdón de nuestros pecados, es lo que acabamos de decir. Después dice, verá linaje. ¿Cuánta verdad en estas 3 frases, no? Bueno, 4 frases. Puso su vida, bueno, son varias frases, ¿no? Pero lo que estamos viendo. Puso su vida en expiación por el pecado. Verá linaje. Eso habla de la majestad de Cristo. Y es en lo que nos vamos a enfocar hoy en su resurrección. Los hechos son los hechos. La historia. Es lo que vamos a leer en Lucas, donde se cumple precisamente esta profecía. Dice, verá linaje. Eso nos habla de la majestad de Cristo. Y sabemos que Él, después de resucitar y aparecerse a tanta gente, haciendo ministerio a un resucitado, después de muerto y resucitado, Él ascendió al Padre. Y en ese lapso, Él estuvo apareciéndose a muchas personas, mostrándoles precisamente su nueva faceta, ¿verdad? Su nueva faceta de su cuerpo glorificado. Y dice aquí, verá linaje. Sabemos que ascendió y se sentó a la diestra del Padre, a la diestra del trono de Dios Padre. Entonces verá linaje. Eso habla de su majestad, de su calidad de rey, ¿verdad? Y dice, vivirá por largos días. Vivirá por la eternidad, porque Jesús es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y al final dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿De qué estamos hablando? Del reino de Dios. De cómo a través de su ministerio, precisamente el reino de Dios fue acercado al ser humano y a través de él pudimos alcanzar la vida eterna y ser parte de este pueblo escogido. ¿Se acuerda de ese versículo, no? Somos pueblo escogido por Dios, linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Todo tiene que hablar, todo habla, perdón, de la majestad, habla de la soberanía, ¿verdad? Del reinado de Cristo, como soberano, como rey, como Señor. Entonces, vamos a los hechos. Esta es la profecía, ¿no? Entonces, vamos a los hechos. Ya tiene ahí Lucas 24. Y vamos a leer nuevamente del 1 al 9. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, usted recuerda, ¿verdad? La semana pasada terminábamos diciendo que Jesús entregó su espíritu. Él decidió en qué momento hacerlo, Él lo planeó, Él lo definió, Él lo asumió. Y llegó el momento en que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinando la cabeza, expiró. Y vimos que fue sepultado. Y entonces aquí en continuación dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás.
La resurrección de Cristo, una muestra infalible de muchas cosas. Y hoy resaltaremos, ¿verdad?, su majestad, porque Cristo es Rey de Reyes, Cristo es Señor de señores. Y así como dijo el profeta Isaías, vemos en Lucas el cumplimiento de muchas profecías, y lo veíamos también la semana pasada, y también en cuanto a su ministerio. Todo eso estuvo profetizado. La Escritura decía que Él vendría. La Escritura dijo, ¿verdad?, que Él sería crucificado, que sería muerto, y también dijo que resucitaría. Y más aún, hemos estado cantando. Sabemos que Él viene otra vez. Y justo el día de hoy, que es primer domingo del mes, también vamos a celebrar la Cena del Señor, precisamente cumpliendo esta ordenanza que dice que hagamos esto todas las veces que fuera necesario, o todas las veces que queramos, hasta que Él venga, anunciando su muerte hasta que Él venga. Con este antecedente, seguimos el día de hoy con nuestra serie El Camino de la Cruz. Vamos a hablar acerca de su resurrección, que nos muestra la majestad de Cristo. Verá linaje y vivirá por largos días. Muy bien, entonces vamos a hacer una oración y nos adentramos en el estudio de este tema. Acompáñenme, por favor. Padre Celestial, te damos tantas gracias por este precioso día. Te damos gracias porque un día como este, no sabemos si en domingo, no sabemos si en marzo, Señor, pero sabemos por tu palabra que Jesús resucitó. Sabemos por cantidad de testigos que Jesús resucitó, que Jesús no se quedó en esa tumba, que Jesús resucitó y que después de mostrarse a muchos en su estado de resucitado, Él ascendió a tu lado y hoy se encuentra contigo, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos escudriñar tu palabra con libertad y podemos entender todo lo que significa para nosotros, como tus hijos, como tu pueblo, el hecho de que Jesús haya resucitado. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque sabemos que por amor a nosotros, Cristo se entregó en esa cruz. Y por tu gracia hemos sido salvados a través de ese sacrificio, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por Jesús, gracias por su resurrección, gracias por su majestad. En el nombre de Jesús, precisamente oramos. Amén. Muy bien, pues bienvenidos sean todos una vez más. Y yo espero que tenga a la mano su Biblia. Revisaremos varios pasajes. De todos modos, no se preocupe, los estaremos leyendo para que usted los pueda escuchar y pueda entender lo que vamos hablando. Muy bien. Pues al igual que el ministerio, que la muerte, resurrección, la ascensión de Cristo, todo esto fue profetizado. Todo esto estuvo anunciado en las Escrituras, en las antiguas y también en las nuevas, ¿verdad? Encontramos profecías que aún no se han cumplido, muchas que se están cumpliendo y muchas que aún se cumplirán. Y en eso encontramos verdad, ¿verdad? Dije 2 veces verdad. Y en eso encontramos verdad, porque todo se ha venido cumpliendo. Entonces, si el Señor Jesús dijo que volvería algún día por su iglesia y después a reinar durante 1000 años, yo creo que esto va a ocurrir. ¿Usted lo cree? Amén, amén. Sí, lo creemos. No podemos creer las cosas a medias, ¿sabe? La Biblia presume su inspiración divina, de acuerdo a un versículo que conocemos, y está en 2 de Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y podemos centrar la base de esta afirmación en 2 verdades muy simples que son para usted y que están allí en la escritura. Estas verdades simples pero importantes, concretas pero muy profundas y muy amplias. La primera es que el Mesías del que se habla en el Antiguo Testamento ya vino. Él ya vino. Y segunda, que en el Nuevo Testamento, cuando nos habla de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Quien clama ser el Mesías del que habla el Antiguo Testamento, resucitó.
ese Mesías prometido, esa simiente de la mujer, ¿verdad? Esa simiente que viene anunciada desde el Génesis, llegó y pasó por todo lo que dicen las profecías y finalmente murió, pero resucitó. Venció a la muerte, venció a Satanás. Si quieres saber más al respecto, revise la predicación de la semana pasada para que lo pueda entender mucho mejor. La resurrección, como les decía, también fue predicha. Fue predicha. Fue predicha en el Antiguo Testamento y leíamos precisamente algo acerca de Isaías. También podemos encontrar en el Salmo 16, si lo quiere buscar en los versículos 9 y 10, encontramos esta predicción. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, esto es, en el sepulcro. Dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y en Hechos, ¿verdad? Que ya es el Nuevo Testamento, que ya es la historia de la iglesia en el primer siglo. En Hechos capítulo 2, en los versículos del 25 al 31, encontramos su cumplimiento. Porque dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, que es lo mismo que el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, hablando de David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, encontramos que era una profecía escrita por el mismo David. Y encontramos varias referencias así en los salmos que hablan acerca de Jesús, porque el salmista habla de terceras personas como si fuera él, ¿no? Entonces, lo que leíamos en Isaías también nos habla de esta profecía, porque dice lo que leímos al principio. Con todo eso, y en Isaías 53:10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Habla de todo lo que vimos la semana pasada. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y qué manera de poner su vida, ¿no? Lo leímos la semana pasada. Dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Varias profecías hablan acerca de la resurrección del Señor Jesús. Por último, haciendo una referencia más a los salmos, busque ahí en el Salmo 16 también, en el versículo del 8 al 11. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿De quién habla? ¿Quién se sentó a la diestra de Dios? Jesús. En el comentario de un hermano que se apellida Vernon Magui, ¿verdad? Él decía, ¿por qué Jesús se sentó y por qué no se quedó parado? ¿Por qué hace referencia a eso de que se sentó en el trono, ¿verdad? Que se sentó a la diestra del Padre. Este hermano menciona, bueno, porque la obra estaba terminada. Él había concluido su trabajo, su misión en la tierra, la parte que le correspondió en el plan perfecto de Dios planteado desde el principio para el ser humano había sido completa. Por eso pudo sentarse y decir en la cruz, consumado es. Terminé mi parte, terminó la obra de redención del ser humano. Entonces, así es, él se sentó a la diestra del Padre. Dice, delicias a tu diestra para siempre. Estas son algunas referencias, unas pocas referencias de lo que dice el Antiguo Testamento acerca de la resurrección de Cristo. Pero si recordamos un poquito de lo que él habla durante su ministerio, y cuando a veces incluso sus discípulos decían, Señor, no te acontezca tal cosa, ¿no? Cuando él les decía,
las escrituras dicen que el Cristo va a aparecer, ¿no? Y que va a ser entregada en manos de pecadores y que va a sufrir y va a ser crucificado. Pedro en algún momento le dijo, no, Señor, no te pase tal cosa. Pero ignorante Pedro, ¿no? Porque todo esto que Jesús hizo, lo hizo por nosotros, lo tenía que hacer, tenía que terminar su obra. Y el mismo Señor Jesús predice su resurrección. Vamos a ver algunos pasajes en Juan y en Mateo que nos hablan acerca de esto precisamente. Entonces vaya ubicando Juan, vaya ubicando Mateo, ahí en sus evangelios, ¿verdad? Bueno, en las narraciones del evangelio, porque sabemos que tenemos 4 evangelistas, digo, que narran el mismo evento, el mismo tiempo, cada uno desde su perspectiva, y vamos a buscar ahí. Busca ahí, por favor, en Juan 10. Juan 10, versículos 17 al 18. Dice el Señor Jesús, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. No me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él habla de poner su vida y cuando dice volverla a tomar, habla de su resurrección precisamente. Ahí mismo en Juan, vaya al capítulo 2. Vaya al capítulo 2, regrese hay unas hojitas y vamos a leer en el capítulo 2 del versículo 19 al 22. Dirigiéndose ahí a los escribas y a los judíos que andaban ahí nada más buscando en qué errores caerle para denunciarlo, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había dicho. Jesús prediciendo su resurrección. Lo que leíamos en Lucas al principio. Y entonces, cuando el ángel se les acerca a estas mujeres, ¿verdad? Que fueron de mañana, y les dice, pues él les habló de esto. Y entonces dice, entonces se acordaron. ¿Por qué somos así, hermanos? Ustedes dicen, pero ¿cómo es posible si todo el tiempo les estuvo hablando de su resurrección? Pero ¿cuántas veces te dice algo a ti el Señor con la escritura y te dice, oye, haz esto, o deja de hacer esto, o tienes que fijarte en esto, cuidar a tal persona, tienes que, no sé. Y no nos acordamos, ¿no? Se nos olvida, somos oidores, olvidadizos. Entonces, igual los discípulos, igual las mujeres que fueron al sepulcro, son seres humanos como nosotros, y perdemos la vista de las cosas de arriba, ¿no? A ellos que el mismo Jesús les habló de esto, se les olvidó, ¿no? Entonces, se acordaron, imagínense que un ángel tuviera que venir para decirnos, oye, ¿te acuerdas que Jesús resucitó? Sí es cierto. La Biblia dice que resucitó, ¿no? Es algo que debemos tener muy, muy, muy presente porque como vamos a ver más adelante, esto es la base de nuestra fe, hermanos. Es la base de nuestra fe. Vaya por favor ahora a Mateo y vamos a leer en el capítulo 16 lo que dice el versículo 21. 16, 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y, ¿qué? Resucitar al tercer día. Él se los decía abiertamente. Se los decía abiertamente. Entonces, ¿por qué los apóstoles, los discípulos estaban todos ahí reunidos, tristes de chispas? Ya crucificaron a nuestro líder, ¿no? Ya se murió Jesús. Si ellos hubieran tenido esto en mente, hubieran estado expectantes alrededor de la tumba, aunque sea ahí escondidos, esperando a ver a qué hora se movía la piedra, ¿no? A ver a qué hora salía Jesús del sepulcro. Después de todo lo que habían vivido con él, yo creo que es algo que hubieran podido hacer. Pero me pregunto, ¿yo habría hecho eso? ¿O habría estado escondido en mi casa esperando que no me relacionaran con él para no perseguirme, ¿no? O no matarme? ¿Qué habría usted hecho? ¿No? Entonces, también vaya un poquito más adelante en Mateo capítulo 17, en los versículos 22 y 23. Él mismo anunciando su resurrección.
tal como él planeó también su muerte, como él diseñó, digamos, ese tiempo que iba a pasar y cómo lo iba a pasar, también habló acerca de su resurrección. Y en Mateo 17, 22 y 23 dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. En vez de decirle, ¡ay, qué padre, Señor Jesús! O sea, vas a morir y vas a resucitar. No, se pusieron tristes, ¿no? Y hoy en día, ¿qué es lo que pasa cuando tú ves un crucifijo y ves un Cristo sangrante, sufriente? Te produce tristeza, te produce hasta compasión, ¿no? Dices, pobre Jesús. Es un recordatorio de lo que le sucedió. Pero, ¿sabes? Cristo resucitó. Y él cuando habló de su muerte también dijo que iba a resucitar. ¿Para qué? Para que en vez de ponernos tristes, tengamos gozo por la obra que él completó en esa cruz. Porque es algo para nosotros. Y la semana pasada revisamos todos los beneficios que nos trajo a nosotros como creyentes el hecho de que Cristo haya muerto. Y hoy vamos a leer precisamente qué trae para nosotros la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después vaya por favor adelantito también ahí en Mateo 20, versículos 18 al 19. Otra predicción que hace Jesús de su resurrección. Dice, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas, ¿qué va a pasar al tercer día? Resucitará. Entonces, todos ponemos nuestro conito de fiesta allí. Eso. Cristo resucitaría. Cristo no se quedó en la tumba. Usted no debe sentirse triste porque Cristo murió. No debe sentirse triste porque Cristo padeció. Usted debe sentirse triste porque eso le sucedió, porque usted es un pecador y porque yo soy un pecador. Eso es lo que nos tiene que poner tristes. Y arrepentirnos de lo que hacemos mal porque estamos mal delante de Dios. Cada vez que usted peca deliberadamente después de conocer a Cristo, usted está como que regresando a esa parte en donde Cristo fue crucificado por esos pecados. Entonces, recuerde que todo eso lo que pasó Cristo, lo pasó para redimirnos de nuestro pecado, para expiarnos de nuestros pecados. Entonces, por eso, dice en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Muy bien, entonces, la resurrección predicha en el Antiguo Testamento, la resurrección predicha y anunciada por el mismo Señor Jesucristo, es, hermanos, un hecho histórico. Pero es un hecho histórico que, ¿sabe? Sustenta, soporta nuestra fe cristiana. Encontramos en el Nuevo Testamento que la resurrección de Cristo queda finalmente registrada como un hecho histórico. Ya no nada más como una profecía, ya no nada más como algo que anunció Jesús, sino como un hecho que realmente aconteció. Y hubo sin número de testigos. Ahora vamos a leer precisamente qué dicen estos testigos. Por ejemplo, vamos a ver qué dice Lucas. Ahí adelantito de Mateo, se va 3, 4 libros y encuentra Hechos. En Hechos 1:3. Cuando Lucas le escribe a este señor Teófilo, ¿verdad? Y le dice, en el primer tratado, Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, que no tienen duda, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas como testigo, ¿verdad? Bueno, él sabemos que recopiló toda esta información de primera mano de los testigos y de la gente que estuvo presente. Y ahí en Hechos, adelantito, Hechos 2:32,
cuando Pedro está predicando por primera vez ahí ante esa multitud, ¿verdad? Dice en 2:32 de Hechos, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Después, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, que sabemos que es el gentil, ¿verdad? Que acepta a Cristo, que reconoce a Cristo como su Salvador por la predicación de Pedro, en Hechos capítulo 10, versículos 39 al 41, dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Se acuerdan de Jesús ahí en los evangelios? Bueno, en el evangelio, cuando les dice, oigan, ¿no tienen por ahí un pez? ¿No? ¿No tienen algo de comer? Y le ofrecen un pez y le ofrecen de comer, porque él les hizo ver que realmente había resucitado. Era un cuerpo que tenía hambre, que platicaba con ellos, que se sentaba con ellos, pero sabemos que Jesús es Dios, entonces era Jesús resucitado. ¿Se imaginan? Que les llegó de repente y les dice, paz a vosotros. Cuando todavía no salían de su tristeza, ¿verdad? Y de su asombro, no les caía el 20, como decimos nosotros. Entonces, esto sucedió para que ellos pudieran ser testigos. Y aún después, cuando Pablo es tomado como apóstol a los gentiles, ¿verdad? Él habla en 1 Corintios capítulo 15, si lo quieres buscar, en los versículos del 3 al 8, donde habla precisamente acerca de la definición del evangelio. Y el evangelio es esto. La resurrección es parte del evangelio, la muerte de Jesús es parte del evangelio. Y dice ahí el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Muchos testigos, apareció a más de 500 ya resucitado. Entonces, muchísima gente en el siglo I tuvo de primera mano esta información. Era que se juntaba a lo mejor con la familia de Pedro, de Jacobo, de los pescadores, ¿verdad? De Andrés, de Juan, Felipe, ¿no? A lo mejor ya no era tanto de los apóstoles o los discípulos directos, pero iba de boca en boca, iba de ciudad en ciudad, y eso se hizo así, se expandió, ¿no? Entonces, ese primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, el cristianismo se expandió fuertemente, ¿no? ¿En base a qué? En base a estos testigos fieles que dieron fe de lo que había sucedido. Ahora, este hecho histórico define, como les decía, y soporta totalmente la estructura de nuestra enseñanza cristiana. De tal forma que, como dice el apóstol Pablo ahí mismo en el capítulo 15 de 1 Corintios, 1 Corintios 14, ¿verdad? Donde dice Pablo, dice, de tal forma que si Cristo no resucitó de los muertos, entonces nuestra predicación y nuestra fe son vanas. Son vanas. Ahora, la tumba sabemos que quedó vacía. Y usted podrá decir, pero bueno, ¿y qué pasó entonces con el cuerpo de Jesús? ¿Qué sucedió? Porque hay mucha especulación. En ese entonces hubo, hoy hay, pero todos estos testigos nos dijeron que lo vieron vivo, que lo vieron caminando, que lo vieron comiendo, que platicaron con él, que les enseñó aún con las escrituras abiertas. Yo, bueno, no creo que sus enemigos lo hayan sacado de la tumba, porque eso ¿qué habría generado? Pues confusión en la historia de la resurrección. Además de que con ello podrían más bien, pues darle veracidad, ¿verdad? A la predicción que había hecho Cristo. Aunque, bueno, necesitaban verlo vivo para corroborar que resucitó. En fin, sus seguidores y aún sus opositores se confundirían con algo así si ellos mismos lo hubieran sacado de la tumba. Y sus amigos, pues tampoco pudieron haberlo robado, por lo que ya habíamos dicho. Sabían que si intentaban algo así, ¿qué pasaría?
pues sufrirían las consecuencias. Y en ese momento, ¿qué pasaría? Pues lo menos que ellos querían era ser identificados como seguidores de Jesús. Tenían miedo y seguramente, como veíamos, pues estaban escondiendo. La verdad es que no hay otra explicación satisfactoria de la tumba vacía, sino que Cristo resucitó. Y algo muy importante al notar en este hecho es que la tumba vacía prueba que la resurrección de Cristo fue una resurrección física, como les decía, es decir, que el cuerpo que fue crucificado, que fue flagelado, es el mismo que se levantó de la tumba, para que se cumplieran precisamente las profecías que ya vimos, de que su cuerpo no vería corrupción, como lo vimos en Hechos también, 2:31. ¿Sí? Entonces, es un hecho, como decía uno de los pasajes que vimos, indubitable. No hay duda. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y al igual que vimos la semana pasada, algunos resultados, algunos beneficios, ¿verdad? Bendiciones que nos trajo la muerte de Jesús. Hoy quiero hablarles acerca de algunas cosas, algunos resultados que nosotros podemos gozar o que somos beneficiarios directos de lo que sucedió con la resurrección de Cristo. ¿Qué resultados trae la resurrección del Señor Jesús a nuestras vidas como creyentes? En la iglesia primitiva, como en nuestra iglesia cristiana el día de hoy, pues el tema predominante en el mensaje de nosotros es que Cristo resucitó precisamente. Ellos, los apóstoles, los primeros discípulos, se presentaban como testigos de su resurrección. Cuando al mismo Jesús le preguntaron qué pruebas daba de sus dichos acerca de que se presentaba, ¿no? A sí mismo como el Hijo de Dios, hablaba de su resurrección, de su muerte, tal. Pero él hablaba de eso como su mayor evidencia, ¿verdad? Como su evidencia final. Busca ahí en Juan capítulo 2, versículos 18 al 22. Cuando él enseñaba, cuando él predicaba, y decían, bueno, ¿y qué pruebas nos das, no? Y en este caso les decía, los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y es cuando le dijeron, en 46 años edificamos este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, tanto de Jesús como de sus discípulos, la carta de presentación era la resurrección de Cristo. Es la prueba fehaciente de que nosotros tenemos una fe basada en hechos reales. Ahora, como resultados, ¿no?, de la resurrección de Cristo, en primer lugar, esto prueba que Cristo realmente borró nuestros pecados. Recuerda lo que dice 1 Corintios 15:3, ¿no? Dice que murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Dice, murió por nuestros pecados. Y esto lo reafirmamos en 1 de Pedro 2:24, que ya también lo mencioné hace un rato. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sanados del pecado, perdonados del pecado. Entonces, en primer lugar, prueba que Cristo borró nuestros pecados, los pasó por alto. En segundo lugar, vemos que Él hizo una expiación completa de nuestros pecados, que siendo Él sin pecado, la muerte no pudo retenerlo. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 4, si quiere buscarlo, Romanos 4, y vamos a leer del versículo 23 al versículo 25. Dice, y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, Él hizo una expiación completa por nuestros pecados. Y agregando a este versículo lo que dice en Romanos 5:1,
Dice, justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es como de repente cuando llegamos con un folleto de los que sacamos acá en la iglesia, ¿verdad? Le decimos a las personas, a ver si se alcanza a ver. Sí. Bueno, se ve al revés, ¿no? Pero bueno, dice, reconcíliate con Dios. Ese es nuestro mensaje. Este es el folleto que sacamos nosotros acá en el Siervo Fiel, porque es el mensaje del que habla segunda de Corintios 5:20 por allí, que es el mensaje que nosotros como embajadores de Cristo damos. Rogamos, ¿verdad? En nombre de Dios, reconcíliate con Dios. Eso es nuestro mensaje. Entonces, en primer lugar, Cristo anuló esa acta de decretos, ¿verdad?, que teníamos en nuestra contra, y también hizo una expiación completa por nuestros pecados. En tercer lugar, nos dio un Salvador que vive. Un Salvador que vive. Un Salvador que está muerto, pues ¿qué pasa con él? Simplemente no puede salvarnos, no puede guardarnos. Cristo realmente vive. Y lo dice ahí en su Biblia. Vea lo que dice en Hebreos 7:25. Si puede ir señalando estos pasajes, subráyelos, resáltelos, para que después pueda incluso memorizarlos, porque son importantes. Con eso usted puede dar razón de su fe en algún momento dado. Alguien le puede decir, oye, ¿cómo sabes que Cristo resucitó? Bueno, porque la Biblia lo dice, ¿no? Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué hermoso saber que el Señor Jesús, además de morir por nuestros pecados, intercede por nosotros desde antes de los tiempos y hasta el final de los tiempos. Él es nuestro intercesor, es nuestro abogado. Si aún, paréntesis, ¿verdad? Si aún no has tomado el discipulado de quién es Jesucristo, te invito a que lo puedas tomar. Pregúntanos, mándanos un correo a la dirección que seguramente va a aparecer por aquí arriba o al ladito. Mándanos un correo y dinos, yo quiero tomar el discipulado de quién es Jesucristo, para que entiendas todo esto de que Jesús es nuestro abogado, es nuestro pastor, es el dador de vida, es tantas cosas. Entonces, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te compartiremos ese discipulado. Entonces, la resurrección de Cristo prueba que Cristo realmente perdonó nuestros pecados. En segundo lugar, que es una expiación completa, no fue parcial, fue completa. En tercer lugar, tenemos un Salvador que vive, que está vivo. Hay varias religiones, ¿verdad?, donde sus líderes principales, pues, son muertos y están en sus tumbas. Y de hecho, las siguen venerando, las tumbas de algunos de ellos. Pero en el caso de Cristo, no tenemos una tumba. ¿A dónde ir a adorar? Porque Cristo está vivo. Cristo vive. Es el único Dios verdadero, el único Dios vivo, el único Dios vivo. También, en cuarto lugar, quiero comentarte que la resurrección de Cristo es la base y el poder de la santidad en la vida del creyente. Vamos a seguir allí en Romanos, vea el capítulo 6 y leamos el versículo 10 y 11. Dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Y eso qué significa estar muerto al pecado? Bueno, pues vivir en santidad para Cristo. Vamos a Romanos 6:22, es otro de los pasajes favoritos del pastor, ¿verdad? Porque habla precisamente de ese proceso de la santidad en la que todos debemos estar, si es que tú estás en Cristo.
Dice Romanos 6:22, que ya deberías haberlo memorizado, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No, pastor, usted es que yo así soy, así he sido toda la vida y pues no, me cuesta mucho trabajo cambiar. Si estás en Cristo, la Biblia dice que eres una nueva criatura. Y dice que si has sido realmente libertado del pecado, entonces ahora eres esclavo de Dios, eres siervo de Dios y tienes como fruto la santificación. Entonces, volvemos a lo que vimos en la primera sesión. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Cristo. Responsabilízate, porque Cristo murió por tus pecados. Y ahora estamos viendo que Cristo resucitó. Y esto también es la base de la santidad del creyente. Pero es que no puedo dejar de pecar. No vamos a dejar de pecar, hermanos. Pero esa intencionalidad de buscar la santidad tiene que ser algo en nuestra vida de manera cotidiana. Dice la Escritura que el Hijo de Dios no practica el pecado. Una omisión, un accidente, todos podemos pecar. Pero que sea un deporte en tu vida es otra cosa. Por último, en este punto, veamos lo que dice Colosenses 3:1. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Hay 3, 4 libros adelante en tu Biblia. Colosenses 3:1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuevamente, tenemos que tener como fruto la santidad y buscar las cosas de arriba, dejar de ocuparnos en las cosas de esta tierra, que son temporales, que son perecederas y que no abonan para nada en el reino de Dios. Entonces, si se fijan, son como condicionales, ¿no? Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, si realmente has sido libertado del pecado y eres siervo de Dios, pues tienes que vivir buscando la santidad. Y si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque Cristo murió de una vez por todas. Y si tú moriste con Cristo, entonces si has muerto al pecado. Y entonces ahora vives para Dios en Cristo Jesús. Todo se relaciona. Todo se relaciona. Entonces, los resultados de la resurrección de Cristo. Prueba que Cristo perdonó nuestros pecados. Que fue una expiación completa. Que nos dio a un Salvador que vive. Que es la base, y no nada más la base, sino que nos da el poder para poder vivir en santidad, los creyentes. En quinto lugar, la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia resurrección, hermanos. Y vaya ahí adelantito, si ya se quedó ahí en Colosenses, vaya a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Yo sé que ahora que ustedes están leyendo su Biblia, se encuentra en diferentes pasajes con esta dupla, ¿verdad? Con esta dupla de palabras, esta dupla de verbos, creer y obedecer, creer y obedecer, creer y obedecer, porque es nuestra parte del pacto. Y también de esa forma encontramos muchas veces que dice murió y resucitó, murió y resucitó, murió y resucitó, para que usted se acuerde de lo que es el Evangelio. Lo menciona en diferentes espacios, en diferentes libros, en diferentes cartas. Está embebido lo que es el Evangelio. Y aquí es lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Evangelio, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si usted cree en el Evangelio, usted también debe creer que Jesús va a regresar. Dice ahí, junto con los que durmieron en él. Es la garantía de nuestra propia resurrección, hermanos.
Por ello es tan importante la resurrección de Cristo. Por último, el sexto punto de los resultados de la resurrección de Cristo es que Él destruyó el poder de la muerte. Destruyó el poder de la muerte. Vimos la semana pasada que venció la muerte y venció a Satanás, ¿verdad? Con su muerte. Entonces, con su resurrección está destruyendo el poder de la muerte, precisamente de retenerlo en la muerte, muerto, y vivir resucitado. Dice en Apocalipsis capítulo 1, busque versículos 17 y 18. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo en poder de todo. Cristo en poder del universo. Cristo creador. Cristo sustentador. Cristo que mantiene todo esto funcionando. Y Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, del sepulcro, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece? 6 resultados inmediatos de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó. Y esto es la base de nuestra fe como cristianos. Prueba que Cristo perdonó nuestros pecados, que fue una obra completa, que tenemos un Salvador que vive y por eso nos puede salvar, por eso nos puede cuidar, por eso puede interceder por nosotros. Y su resurrección también es la base y el poder que tenemos para nosotros poder vivir en santidad. Tenemos un ejemplo vivo, dice 1 de Juan 2:6. Si alguno dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, a eso me refiero con ese poder para vivir en santidad. También es la garantía de nuestra propia resurrección. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Cuando Él dice en Juan 14, dice, voy pues a prepararos lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Desde entonces ya estaba diciendo, esto va a ser allá, o sea, no es aquí. Cuando ellos se preocuparon, cuando vieron que lo prendieron, cuando vieron que lo arrestaron, que lo castigaron, que lo crucificaron, decían, bueno, ¿y a qué horas van a llegar las legiones de ángeles, no? ¿A qué horas van a llegar las legiones de ángeles que vienen de Dios Padre a rescatarlo de este castigo, de esta tortura? Porque aún en ese momento no entendían todo lo que Jesús les había dicho. Si tantas veces les dijo, voy a resucitar, y el día que ya no lo encontraron en la tumba decían, ¿cómo? ¿Resucitó? ¿No? Entonces, imagínense, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos una gran ventaja, y esa ventaja es que nosotros creemos en un hecho que ya sucedió, un hecho que ya aconteció, un hecho que nos trae todos estos beneficios a nuestra vida, algo en lo que nosotros podemos creer. Pero el llamado, mis queridos hermanos, en esta tarde es a que nosotros seamos intencionales en hacer valer el sacrificio de Cristo. Este camino de la cruz que Jesús vivió, estos años de ministerio, esta vida como ser humano, porque Él se humilló. Él siendo rey, Él siendo Dios, vino a cumplir este propósito por nosotros, por ti y por mí. Y es algo que debemos entender. Porque a veces decimos, no, si mi familia no cree en Cristo, yo tampoco voy a creer. Es una decisión individual, es algo que tú debes creer. Porque Cristo no vino a salvar ni matrimonios, ni familias, ni amiguitos. Cristo vino a salvarte a ti de manera individual. Cristo murió por ti de manera individual. Tu nombre debió estar escrito en esa cruz. Y resucitó también por ti de manera individual. Porque siempre buscamos como hacer equipo, ¿no? No, es que si mi papá no cree, pues yo tampoco voy a creer. Pero ¿sabes qué? Es una decisión individual. Es algo que tú debes decidir. Tú debes de entender que tú tienes que decidir en esta vida terrenal qué vas a hacer con Cristo. ¿Qué vas a hacer con su muerte? ¿Qué vas a hacer con su resurrección?
Sí, Cristo murió por nuestros pecados. Sí, Cristo nos da vida eterna. Pero la Biblia dice en Efesios 2, ¿verdad? 8 y 9, cuando habla acerca de que la salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe, también dice que debemos andar en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Y Romanos 6:22 dice que si realmente hemos sido rescatados del pecado, entonces tenemos que vivir una vida con un fruto de santidad. Y más aún, dice Pablo, ¿qué haremos para que la gracia sobreabunde? ¿Pecaremos más? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos, les dice, y guárdanos, ¿verdad? De la tentación y líbranos del mal. No permitas que entremos en tentación y líbranos del mal. Es la oración que todos los días debe tener el cristiano, ¿verdad? Y hacer valer esta resurrección, hacer valer esta muerte, hacer valer este ministerio que Cristo es en la tierra, para que ese camino de la cruz pueda ser el inicio de nuestro propio caminar, el andar como Él anduvo. Esto es la conclusión de esta serie, para que tú puedas entender, para que puedas valorar el ministerio de Cristo, para que puedas valorar su muerte, su sacrificio en la cruz, y que puedas valorar la resurrección de tu Salvador. Quiero que sepas que si tú crees que Cristo murió por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó de los muertos, entonces tú tienes esas dos cosas muy importantes de lo que hemos hablado. Te has hecho acreedor a ellas. Si tú crees que Él murió y que resucitó. Esto es el pacto, el nuevo pacto en su sangre que Cristo nos ofrece. Y esto es el Evangelio. Y te repito nuevamente que lo vas a encontrar en diferentes partes de la Biblia. Él nos ha dado el perdón de nuestros pecados y nos ha dado la vida eterna. Es ofrecimiento. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Creer y obedecer, tener fe, confiar en lo que dice la Escritura es verdad. Que con su sangre Él pagó el precio de nuestra culpa. Y en segundo lugar, nos corresponde obedecer. Ya creímos, tenemos que obedecer, llevar a la obra las enseñanzas de Cristo. Ser como Él es, andar como Él anduvo. ¿Qué me dices en esta tarde? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Como decía uno de los cantos que entonamos hace un momento, Él resucitó. Aleluya. ¿Y qué significa aleluya? Alabado sea el Señor. Amén. Vamos a orar. Ora conmigo, por favor. Amado Dios, cuántas gracias te damos por ese precioso regalo de la vida de tu Hijo. Gracias porque a través de su muerte y resurrección podemos ser contados como tu pueblo, podemos ser contados como tu iglesia y podemos disfrutar de todos estos beneficios que nos ha traído su resurrección. Ayúdanos a hacer conciencia, Padre, de que no por haberlo recibido, no por haber creído, Señor, hemos cumplido nuestra parte del pacto, porque tú has definido obras, tú has definido cosas, tú has definido propósitos para que nosotros los cumplamos en nuestra vida. Ayúdanos a entender que tenemos que buscar cotidianamente la santidad, que tenemos que buscar diariamente tu rostro, tu dirección, el sentido que tú quieres darle a nuestra vida, Señor. Gracias por todos y cada uno de los que estamos aquí y que hemos podido escuchar tu mensaje, el mensaje de tu palabra, el mensaje de tu evangelio. Gracias, Padre, porque sabemos que tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios que se levantó de la tumba. Tenemos un Dios que ve por nosotros. Tenemos un Dios que intercede por nosotros y que en esta vida de sufrimiento nos acompaña para poder tener gozo aún en las pruebas, aún en las pérdidas, aún en esos tiempos de aflicción que todos tenemos en esta vida. Pero que tenemos que ver hacia adelante, tenemos que ver hacia la meta, a esa redención completa
que tú nos vas a dar, Señor, cuando nosotros podamos llegar a tu presencia, ya sea que muramos y vayamos a tu presencia, o que en este tiempo, Señor, que tú nos permites estar con vida en la tierra, tu Hijo pueda regresar por su iglesia y nos tome con él. Gracias por tu amor, por tu misericordia, que son manifiestos en estos hechos, Señor, que el día de hoy nosotros podemos leer, podemos creer y que aún, Señor, podemos compartir con otros para que tu propósito se cumpla y todos los hombres lleguen al conocimiento de tu evangelio. Gracias por esta oportunidad y gracias, Señor, porque creemos en ti, creemos en un Dios vivo y sabemos, Padre, que tú nos escuchas. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí y gracias por Jesús, porque Él resucitó. Gracias, gracias, Padre. En el nombre de Él es que te agradecemos y te pedimos estas cosas. Amén. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy en mi vida, llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad.